La Biblioteca Pública Municipal Rocío Hostos Estévez de Gines conserva entre sus fondos varios facsímiles que reproducen, con todo lujo de detalles, manuscritos originales elaborados en la Edad Media y en el primer Renacimiento. Se trata de obras de gran importancia a nivel mundial que tienen en la biblioteca local reproducciones de gran minuciosidad que permiten a los lectores acercarse a unos volúmenes cuyos originales solo están al alcance de grandes expertos. Es el caso de un código de astromagia conocido como el Libro de Picatrix, así como la Crónica de las Cruzadas y del Reino Latino de Jerusalén. Completan la colección 3 libros de horas, el del Marqués de Dos Aguas, el de Ana de Bretaña y el de Carlos V, cuyos originales se guardan en algunas de las mejores bibliotecas del mundo. Para conocer mejor estas auténticas joyas, hemos hablado con 2 expertas en la materia, las catedráticas de Ciencias y Técnicas Historiográficas Elena Rodríguez Díaz y Carmen del Camino Martínez, junto a quienes nos adentramos en los secretos que guardan los facsímiles de la Biblioteca de Gines. Las ediciones facsimilares es una manera de reproducir con la mayor cantidad posible de detalles, en este caso manuscritos. Los manuscritos son obras artesanales hechas en el pasado, sobre todo en la Edad Media, totalmente a mano. En todos sus detalles, desde la preparación de los pergaminos hasta la copia, la iluminación, la encuadernación. Entonces los manuscritos son siempre en sí mismos piezas únicas que son también, como podríamos utilizar este símil para explicarlo, como pequeños cofres del tesoro donde hay un sinfín de joyas. Cada una de estas joyas pues son los soportes, el papel antiguo que se utiliza, la manera de preparar el pergamino, la manera de escribir los textos, que no siempre se va a utilizar el mismo tipo de escritura, por ejemplo, la iluminación, las simples iniciales, pero también las miniaturas, a veces riquísimas como algunas de estos libros, y también la encuadernación. Entonces, los facsímiles son ediciones modernas que acercan al espectador normal, que no accede normalmente a las salas de investigación de las bibliotecas importantes, es una manera de aproximar al público actual esta riqueza bibliográfica y también artística de estos manuscritos. Entonces, aquí en la Biblioteca Pública de Gines pues existen una serie de manuscritos reproducidos en facsímil que la verdad tengo que reconocer que no es lo normal en una biblioteca pública de estas características y que me parece una cosa muy interesante para que la población lo conozca. Entonces, lo primero que tiene que saber la población es empezar a valorar, o saber valorar, mejor dicho, la calidad de estos facsímiles. Estos libros que llamamos facsímiles y que reproducen algunos de manera exacta hasta los defectos originales de los manuscritos, pues son obras que no están al alcance de todos los bolsillos. De hecho, algunos son carísimos, y carísimos hablamos de 3.000, de 4.000, de 5.000, o algunos casos más, euros. Entonces, evidentemente, esto no está al alcance de cualquiera. De ahí que solo bibliotecas importantes, universitarias y otras bibliotecas puedan tenerlo. Entonces, a la riqueza en sí de los contenidos y de las imágenes que transmiten estos facsímiles está también la importancia de la edición de los propios facsímiles en sí mismos. Un buen facsímil, el facsímil es de diferentes calidades, evidentemente. Un buen facsímil reproduce exactamente todas las características de un manuscrito. Algunas ediciones, como por ejemplo este libro de horas del Marqués de Dos Aguas, que el papel está hecho, el papel de un gramaje alto, está preparado de tal manera que se asemeja a la vitela, a una especie de un tipo especial de pergamino de altísima calidad
que se llamaba Vitela. Y el manuscrito que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana de contenido astromágico que se atribuye al Scriptorium Real de Alfonso X, pues el papel que imita las características del pergamino antiguo. Y la reproducción es de tanta calidad que reproduce totalmente el color del pergamino antiguo. Claro, estos facsímiles con estas características, ya digo, van a ser siempre de mejor calidad que aquellos otros facsímiles que solo tienen una reproducción fotográfica de las páginas de los libros. Podrán suponer ustedes también que estos códices que imitan al detalle, y ahora voy a decir además hasta qué punto llegan a imitar al detalle los originales, son infinitamente más caros que los que no se detienen en tanto detalle. ¿Por qué son tan caros? Ya lo están empezando a comprender. Porque reproducen, ya digo, al detalle hasta el más mínimo defecto original del soporte, lo bueno y lo malo. Pero es que vamos más allá todavía. Como en la reproducción fotográfica de los facsímiles no siempre se pueden conseguir exactamente las mismas tonalidades de los colores de las miniaturas o del pan de oro, pues algunos editores en sus facsímiles que hacen para que la reproducción se aproxime lo más posible al original, pues aplicar directamente pan de oro sobre las páginas de la reproducción. Entonces aquí en la biblioteca de Gines hay dos casos al menos que tienen aplicación directa de pan de oro sobre cada una de las páginas de este volumen, por ejemplo. En todas sus páginas hay oro directamente aplicado sobre las letras, sobre las orlas, sobre las iniciales. Claro, como es un libro de horas, que son por sí libros hechos para la alta nobleza, muy lujosos, tiene mucha más carga de oro, por ejemplo, el códice salido del Scriptorium Alfonsi. Si uno pasa las páginas de estos libros, tenemos delante no solo un texto con un contenido de la literatura de la época, sino que tenemos también una obra artesanal primorosamente hecha, en muchos casos, prácticamente en todos los que tenemos aquí, primorosamente hecha, que llevaba detrás muchísimas horas de trabajo y mucho tiempo también de planificación. Porque ahora estamos acostumbrados a ver los libros hechos mecánicamente en la imprenta, o incluso ya por ordenador. Ya las imprentas modernas utilizan todo programas de ordenador, pero hay que tener en cuenta que los manuscritos están hechos, todo lo que hay en un manuscrito está hecho a mano. Entonces una página como esta, de este libro de horas, o la apariencia uniforme de todas las páginas de este libro, que todo el texto tenga el mismo tamaño en todas las páginas, que eso no se ha hecho mecánicamente, es que eso se ha hecho a mano, página a página. Esto es un trabajo, primero, de planificación y segundo, de ejecución tremendamente arduo. Pero es que luego, además, el acabado final, pues tenemos casos como este, ¿no? Esta página que ven no tienen miniaturas, no hay imágenes, no hay historias, como decían en la Edad Media. No es necesario para que sea importante o bonita. Tiene una orla maravillosa que cubre los 4 márgenes de la página, junto con una inicial también maravillosa. Las iniciales decoradas, en los códices romanos ya había letras decoradas, iniciales, pero la inicial decorada cargada de adornos vegetales y de otro tipo, esto es una invención medieval. Esto ha sido una cosa que se desarrolló a lo largo de la Edad Media y que es una aportación totalmente medieval a la historia del arte, en este caso de las artes aplicadas sobre pergamino y sobre papel. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hay que ser un entendido para comprender bien estos facsímiles. Hombre, el entendido le va a sacar más jugo, como siempre,
pero no es necesario. Simplemente hay que entender que todo en un manuscrito es artesanal y que si tiene una apariencia tan perfecta en todas sus páginas es porque detrás hubo muchísimo trabajo. Y también podrán suponer hubo muchísimos medios. Muchos medios técnicos, hay que contar con pigmentos, hay que contar con mano de obra cualificada, altísimamente cualificada, que supiera hacer bien, no solo disponer bien el texto sobre la página y no equivocarse, sino todas las miniaturas. Este es un códice salido del Scriptorium Real de Alfonso X, al menos así se considera, y en el Scriptorium de Alfonso X trabajaban los mejores artesanos del reino en aquella época, y no solo del reino, porque también había algunos de fuera del reino que trabajaban para el rey, evidentemente, pero no solamente los reyes tenían ese poder, sino también personajes de la alta nobleza, como son los dueños, o mejor dicho, los promotores de los libros de horas. Carlos V también tenía su libro de horas. El alto clero, la alta nobleza, los reyes en el siglo XV tenían sus libros de horas. Después veremos, si acaso con más detalle, este tipo de libro que tiene que ver con ya el nacimiento de una nueva cultura en el siglo XV, que es la piedad individual. Claro, entonces, ¿qué tenemos delante? Tenemos un cofre del tesoro doblemente importante. Por un lado, por la edición moderna en sí misma, que son los facsímiles, y por otro lado, por los manuscritos que transmiten y que acercan a la población. Los defectos de los libros también transmiten mucha información, pues se ve, por ejemplo, en este caso del códice de astromagia que transmite, llamado tradicionalmente Picatrix, ¿no? que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Aquí se ve, por ejemplo, cómo este folio que fue cortado, el facsímil lo reproduce tal cual, y esta parte del folio que se fue borrando, o que alguien borró intencionadamente, pues se transmite, se reproduce también exactamente como se conserva. Esta otra página, donde se ve que se transparenta la miniatura de atrás, se transparenta aquí y afecta al texto, incluso a la claridad de la escritura, pues se reproduce exactamente como está en el original. Y así sucede hasta al más mínimo detalle, habíamos visto aquí hace un momento, para la encuadernación de estos folios, se ha utilizado un hilo de cáñamo exactamente igual al tipo de hilo que se utilizaba en la Edad Media. Es decir, hasta el más pequeño detalle se reproduce en estos facsímiles de calidad. Aquí tenemos también este otro defecto original, que la miniatura esquiva, que algunos de estos agujeros, no sé si es este el caso exactamente, porque aquí parece que falta texto, pero en muchos manuscritos medievales hay varios agujeros circulares y la escritura esquiva dichos agujeros circulares. Esto es una cosa muy curiosa y muy frecuente. Los copistas medievales estaban habituados a que esto sucediera, y entonces pues no se preocupaban. Cuanto de más calidad era el libro, procuraban evitarlos, ¿no? Procuraban descartar las pieles que tuvieran estos errores, pero no siempre se podía hacer. Esos agujeros, claro, el pergamino está sacado de pieles de animales, y las pieles tienen todos los defectos, las pieles de animales tienen todos los defectos que tienen las pieles, cualquier otro tipo de piel, tienen estrías, tienen defectos, heridas. Entonces estos agujeros, que no es este el caso, pero que son muy parecidos, que llamamos ojos, son antiguas picaduras que tenían las pieles de los animales, pequeñas heridas o heridas incipientes y picaduras de insectos, que durante el proceso de transformación de la piel en pergamino, que hay que estirar la piel, una de las fases de la preparación es el estiramiento, estas heridas o pinchazos o picaduras de insectos que estaban sin cicatrizar aumentan de tamaño. Entonces, cuando aumentan de tamaño, tienen una forma redonda o ovalada. Y ya digo que era bastante frecuente en las pieles,
aunque cuanto más lujoso fuera el libro, se procuraba utilizar las partes de la piel del pergamino que no tuvieran defectos, pero claro, no siempre se conseguía. Incluso libros de mucho lujo tienen defectos, y es lo normal porque era la naturaleza misma del soporte que estaban utilizando. Estos manuscritos reflejan distintas etapas de la evolución de la escritura desde dentro del alfabeto latino, que es el nuestro, el que manejamos todavía hoy en día en la civilización occidental, pero no solo ha ido evolucionando cronológicamente, sino que en cada momento histórico también conviven distintos modelos gráficos, distintos tipos gráficos, y los copistas, tanto de libros como de documentos, los seleccionan en función de una cierta jerarquía gráfica y dependiendo de la solemnidad del documento o de su carácter meramente de gestión administrativa, y en el caso de los libros, dependiendo del grado de ostentación que quiera hacer el poseedor de ese libro, es decir, si queremos un manuscrito de lujo, como suelen ser la mayoría de los que han merecido realizaciones o reproducciones facsimilares, pues escogen los modelos gráficos que estarían en la cúspide de esa jerarquía. Normalmente en estos libros podríamos esperar escrituras que están especializadas o que se adoptan de manera especial en el mundo del libro. Y así ocurre pues, en el caso del libro de astromagia del Scriptorium de Alfonso X, conservado en la Biblioteca Vaticana, o en el libro de horas del Marqués de Dos Aguas. En cambio, en los otros ejemplares que tenemos aquí, tanto en la Crónica de las Cruzadas y de los Reyes Latinos de Jerusalén, como en las Horas de Ana de Bretaña o en las Horas de Carlos V, el tipo de escritura utilizado, ya digo, a diferencia de los otros, en los otros casos se trataría de la que llamamos gótica textual. En este caso es una escritura gótica que ha recibido el nombre de bastarda francesa, o en algunos casos, pues cuando los talleres se sabe que son de la zona de Borgoña, etcétera, pues también a veces se habla de bastarda borgoñona, pero bueno, es la escritura bastarda francesa que en un principio se utilizó en el campo de los documentos para la documentación real, más solemne, pero que luego se adaptó y se adoptó para la copia de libros, incluso libros de lujo. Entonces, estos tipos gráficos requieren de la participación de copistas con un alto grado de formación, de preparación técnica, porque si nos fijamos bien, la regularidad de la escritura, la regularidad en el tamaño de las letras, la perfección de las mismas, en estos casos está muy lograda. Eso requiere mucho tiempo, es decir, la copia de estos textos es siempre lenta. En algunos casos se ha intentado incluso establecer el posible ritmo de copia, ¿no? Cuánto tiempo dedicaba el copista a cada una de las páginas. No siempre lo sabemos, pero hay manuscritos de la Alta Edad Media hispana, por ejemplo, donde el copista va anotando al margen en qué fecha ha dejado de copiar o en qué fecha retoma la copia, etc. Y así se ha podido intentar pues, seguir el ritmo, ¿no? de trabajo que tenían estos especialistas. Y lógicamente también cuando trabajan en este tipo de libros lo hacen por un salario considerable. No es solo la copia del texto, del mensaje, de las palabras que lo componen, sino que se trata también de ir destacando las distintas partes del texto, y eso se hace con distintos recursos en los que intervienen o pueden intervenir otros especialistas. Es decir, el copista sería el scriptor, el que llamamos el scriptor, por el término latino, es el que hace la mayor parte del texto, pero luego estaría el rubricator, es decir, el que hace las rúbricas, los epígrafes que marcan bien el inicio
del texto o el de cada una de las subdivisiones o de las partes que presenta ese texto. Y ahí, de esa manera, se va facilitando también la lectura y la localización de las distintas partes. ¿Por qué se le llama rubricator? Porque el término viene de la tinta roja que se emplearía para destacar esas partes, el inicio de cada texto o el cambio o el final de cada uno de ellos. Es verdad que luego, pues esta escritura distintiva no siempre o no solo se tiene que hacer en tinta roja, aunque es lo que mayoritariamente ha sucedido. Se pueden utilizar tintas de otros colores o simplemente cambiar el tipo gráfico, aumentar el tamaño de la letra, etc. Pero bueno, ya digo que en estos códices, como vemos, están llenos de colorido y esas letras, pues, no solo se hacen de mayor tamaño, y con un colorido especial. Ya digo, esa sería la tarea o la labor del rubricator, que a veces en códices más modestos pues la hace el mismo copista, el mismo escritor. Y luego, por último, vendría la figura del miniator, del miniaturista, el que hace la decoración, que puede ser simplemente de carácter ornamental, geométrico, con figuras con figuras geométricas o entrelazados vegetales o figuras animales, etc. Y luego ya las escenas, lo que representan escenas que ilustran el texto, es decir, que tienen alguna relación con el texto, con lo que se va relatando en la historia. La preparación de las tintas normalmente también lo hacían los mismos copistas o rubricadores o miniaturistas. Ellos preparaban las tintas que sabemos, porque se conservan recetas desde la Edad Media, de qué componentes tenían. No es lo mismo la tinta para el texto que luego las tintas que presentan distintos colores, en los que se juegan pues, con elementos vegetales o minerales para conseguir pues, el rojo, el azul, etc. Por ejemplo, en un manuscrito de lujo a veces el azul está conseguido con lapislázuli, pero claro, eso encarece mucho el producto. Pero bueno, todo ese tipo de cuestiones, lo mismo que, como ya se ha mencionado antes muchas veces, pues la utilización de pan de oro, ¿no? O de oro para las tintas y para la decoración de las iniciales. Otros de los que aparecen aquí hemos dicho que son libros de horas y que están relacionadas con el desarrollo de una nueva devoción y de una nueva piedad entre los laicos en la Baja Edad Media, que tienden a orar de manera individual. Por supuesto, todos esos personajes solían tener sus capillas privadas, sus oratorios privados, y encargan estos libros de oraciones que se llaman libros de horas, porque son las oraciones que se van diciendo siguiendo la liturgia de las horas canónicas, es decir, las que rezaban los monjes en los monasterios o los canónigos en las catedrales, con esa división de las horas que todavía nos suena hoy día, ¿no? De maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Pues en ese orden se copian las oraciones, que van acompañadas muchas veces de calendarios muy vistosos, con ilustraciones acerca de las tareas o las labores del campo en cada una de las épocas del año, o como en el caso de las horas que tenéis aquí de Ana de Bretaña, que fue duquesa de Bretaña, pero que fue consorte primero del emperador Maximiliano I de Austria, matrimonio que se anuló porque se había realizado por poderes y no llegó a consumarse, pero por interés se casó sucesivamente con dos reyes de Francia, Carlos VIII y Luis XII. Y estas horas son interesantes, aparte de por las ilustraciones a toda página, con un marco de oro sobre un fondo, como vemos en estas ilustraciones, el pergamino se ha teñido de negro y así pues destaca, es una manera también de resaltar
estas escenas, estas imágenes, y que además, aunque se ha hecho en una letra, como hemos dicho, gótica, bastarda, típica de la Francia bajo medieval y en concreto del siglo XV, pero observamos en los letreros las leyendas que acompañan a las imágenes, en este caso la huida a Egipto. Esos letreros están ya con unas letras que recuperan en buena parte las capitales del mundo romano. Quiere decir que estamos ya bajo la influencia del humanismo y del renacimiento desde el punto de vista del arte, y que también se refleja en los tipos gráficos, en los modelos gráficos que se eligen. Pues como decía, además de las escenas del Nuevo Testamento que se recogen aquí, es también como un tratado de botánica, porque en la otra cara de las páginas van reproduciendo plantas y en la parte superior va el nombre en latín de la planta y el término culto, y en la parte inferior el término popular, el término en francés, el nombre en francés de cada una de estas plantas. Y luego, en cuanto al libro de horas que llamamos de Carlos V, que se conserva en la Biblioteca Nacional de España, también parece que no fue un encargo de él, pero sí que lo poseyó. Él fue el poseedor de este libro, aunque, ya digo, no hubiera sido él el que lo encargase. Y tiene una cantidad ingente de imágenes, creo que son 1200, y se atribuyen pues, a talleres franceses también en el tránsito del siglo XV al siglo XVI. Y tenía la peculiaridad en los calendarios, que por lo visto no es frecuente, de que en el encabezamiento de cada uno de los meses llevaba las correspondientes figuras del zodíaco, del signo del zodíaco correspondiente a ese mes. Por lo demás, pues ya digo, es de una riqueza de imágenes. Vemos que todas las páginas están repletas de ellas. Y por último, ya digo, el libro de horas del Marqués de Dos Aguas, que también es del siglo XV y parece que se habría hecho en un taller hispano, en este caso creo que mallorquín, y sí habría sido también un encargo personal. Pero vemos aquí que la estructura pues es diferente de la presentación del texto en la página, puesto que no recarga tanto la página, sino que deja grandes márgenes. Y ya digo, esto son libros de horas que ellos utilizarían en su devoción personal, pero que vemos que son encargos de personas de grupos sociales privilegiados, y destacan en una época en que la mayor parte de la población pues, no tiene acceso a la lectura ni a la escritura, aunque ya por supuesto a final del siglo XV y del siglo XVI, sobre todo en las ciudades, pues grupos, digamos los burgueses, comerciantes y determinados artesanos, pues para sus actividades cotidianas, sus negocios, etcétera, pues necesitaron utilizar la escritura, y algunos de ellos pues también adquirían libros de factura más modesta. Con estos facsímiles entre sus fondos, la Biblioteca de Gines se sitúa al nivel de bibliotecas especializadas en manuscritos de este tipo, poniendo al alcance del gran público reproducciones de gran calidad que nos hablan sobre nuestro pasado común.